Yo os voy a hablar de mi tema preferido. Cuando la gente me dice que yo soy conferencista o conferenciante, como decimos en España, me entra un poco de vértigo, porque la realidad es que yo no me considero así. Yo me considero alguien que comparte lo que yo considero que ayuda a ser más feliz en la vida. Soy una persona que comparte. Yo me dedico a trabajar las emociones. Yo en mi consulta me he empezado a dar cuenta que aprendiendo a gestionar nuestras emociones podemos ser mucho más felices. Y he ido un poco más allá y he visto que aprendiendo a gestionar nuestras emociones tenemos menos enfermedades y nos encontramos mejor. Actualmente, desde hace un par de semanas, incluso he comenzado un proyecto de este tema relacionado con el cáncer. Por tanto, ¿por qué una psiquiatra? Porque una psiquiatra vende felicidad. Yo tengo la mejor profesión que existe. Cuando yo era pequeña, un día, según me cuenta mi madre, yo tenía 6 años, mi madre trabaja en banca y mi padre es psiquiatra. Y yo siempre decía que quería dedicarme a lo que mi madre hacía. Mi madre me llevó a su oficina y me dejó hablando con un cliente suyo, que yo estaba sentada en una mesa mientras ella se iba a hacer un recado, y le dijo al cliente: explícale a mi hija de manera sencilla a qué nos dedicamos nosotros en la banca. Según cuenta mi madre, ella llegó media hora más tarde y yo le estaba diciendo a este señor: le veo triste, ¿a usted le pasa algo? ¿Está mal con su mujer? ¿Sus hijos no se portan bien? Mi madre me dijo: dedícate a lo de tu padre. Desde los 6 años supe que lo mío era la psiquiatría, a pesar de que mis compañeras de clase me decían que eso era cuidar a los locos. Pero yo sabía que mi padre era un hombre que hacía mucho bien y ahí empecé. Yo he cambiado el rumbo de la psiquiatría actual porque me voy un punto más allá. Yo utilizo pastillas, medicación de vez en cuando, pero yo trabajo las emociones, trabajo los traumas, voy al interior del ser humano hasta conseguir desmontar ese nudo que nos bloquea y nos impide ser felices. Los telómeros, y le dieron el premio Nobel a Elizabeth Blackburn hace unos años por este tema, lo que hacen es que miden, uno cuando lo mide sabe la edad biológica del ser humano. La gente enferma, la gente con cáncer, la gente estresada tiene el telómero más corto, mientras que la gente que está sana tiene el telómero más largo. Voy a ir un punto más allá. Como decían al presentarme, yo trabajé en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil. Las niñas violadas o los niños que tienen traumas infantiles, bullying, problemas, en la infancia separación traumática de los padres, tienen los telómeros más cortos desde pequeños. Si yo tomo al azar 2 personas de 50 años, misma edad, el que tenga el telómero más largo será aquel que tenga una mejor salud. 2 buenas noticias con respecto a esto. Lo primero de todo es que el optimismo y la ilusión alargan los telómeros. Por lo tanto, la felicidad y el optimismo es una garantía de salud para la vida. Hoy en día se ha demostrado que las personas que son capaces de mirar la vida desde un punto de vista más optimista, porque la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y si esa interpretación es optimista y es alegre, cambiamos nuestros genes. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. No conozco a nadie que me diga: no, a mí no me importa ser un tío infeliz. Ese sí que está de tratamiento psiquiátrico fuerte. Porque en esta vida todos queremos ser felices. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. La felicidad, cuando hablamos de felicidad, hablamos del sentido de la vida. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y quisieron describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no, porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto. El bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos: ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. ¿Y cuál es el único antídoto real
que existe para el sufrimiento, solo hay uno: el amor. El amor a un ideal, decía Confucio, en las ideas se tiene, en los ideales, en las creencias se está. ¿Cuántas vidas ejemplares de personas leemos? Tomás Moro, políticos, personajes, santos, que gracias a sus ideales y a sus creencias fueron felices, a pesar de que las circunstancias eran duras. El amor a un ideal, el amor a una persona, el amor, la gran causa de nuestra vida, a la que no le voy a dedicar ni un minuto más, pero en el fondo de cada persona existen tesoros escondidos que solo el amor revela. El estar enamorado de alguien nos cambia el panorama vital. Y la tercera cosa que le quiero dedicar un poco más de tiempo, el amor a un recuerdo. No sé si alguna de vosotras ha leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, pero es un libro que recomiendo. Viktor Frankl, médico, psiquiatra, judío, que acaba en un campo de concentración en Auschwitz, y él empieza a darse cuenta que hay gente que se muere todos los días y otros que no mueren. Y empieza a investigar en el campo de concentración por qué hay algunos que no mueren. Y descubre que aquellos que tienen un sentido de su vida, un recuerdo de alguien o de algo del pasado, y se levantan pensando en ese recuerdo, esos son más felices y no mueren. En cambio, los que no tienen ningún recuerdo, los que no se agarran a nada del pasado, mueren. Tanto es así que hace 5 meses salió publicado un artículo de un premio Nobel japonés que hizo un experimento y vio qué pasaba en el cerebro de la gente cuando se le ponía a intentar recordar eventos del pasado gratificantes. Les hicieron resonancias magnéticas funcionales, aquellas de colores con imágenes, y se les decía y se les pedía que recordaran momentos alegres de su vida y que los describieran y que los pensaran y rememoraran. La sorpresa de este investigador fue que el recuerdo segregaba sustancias gratificantes, hormonas gratificantes como son la dopamina, la hormona de la confianza, la serotonina, la hormona de la felicidad, del placer, y se incrementaban incluso más que cuando la persona había vivido eso en primera persona. Es decir, recordar algo que nos gusta en nuestra mente genera mayores hormonas de placer y de felicidad que vivir la propia experiencia. Como anécdota curiosa, al terminar la prueba, el premio Nobel iba a pagar a toda la gente que había participado en el ensayo y le dijeron que había sido tan gratificante la prueba que preferían no recibir dinero. Es decir, el amor a un recuerdo nos puede ayudar y nos puede salvar. Viktor Frankl lo estudió y yo voy un punto más allá. Todo depende de cómo nos levantemos cada mañana, y él descubre la logoterapia, el sentido de la vida. El 80% de las personas no saben por qué se levantan cada mañana. Es un automatismo, nos olvidamos por qué nos levantamos. La felicidad viene por tener motivos por los que levantarse cada mañana. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje, porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre: por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. Cuando yo estuve en Camboya, yo tuve una experiencia muy dura. Yo estuve sacando niñas de los burdeles, de la prostitución, vi cómo violaban a niñas de 12, 13, 14 años. Escuché historias que me rompían y me resquebrajaban por dentro. Y en un momento dado pensé, ¿cómo puedo ayudar a estas niñas a que superen los traumas de su infancia? ¿Cómo puedo ayudar a una niña que ha sido vendida por su padre a un burdel, ve 40 clientes al día, le drogan, y esta niña yo la saco del burdel? ¿Qué puedo hacer para que esta niña tenga una vida normal? Después de una experiencia muy impresionante, hablando un día con una niña con una vida durísima, ella me dijo a mí, ella me abrió los ojos y me dijo, una niña de 12 años, he descubierto que la única manera de poder ser feliz y de poder superar el trauma, la herida, es perdonar al que me lo hizo, por una parte a su padre o a su abuelo, y al que me violó. Y yo, toda mi terapia gira en torno al perdón,
perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, que luego le dedicaré un momento, y perdonar a los demás, aprendiendo a entender la razón por la cual han sido así con nosotros. Como psiquiatra, en conclusión, ¿qué es la felicidad? La felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Aquellos que viven enganchados en el pasado son los deprimidos. Aquellos que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. La depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI, donde se emplean más medicamentos hoy en día. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Dejadme que os explique cómo funciona la mente. Hoy quiero que os vayáis con pocas ideas, pero con muy claras. Y la primera es que pensar altera nuestro mundo interior. Nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Y voy a dar un ejemplo muy pequeño y muy tonto, pero que lo vais a entender todas vosotras. Yo cuando me quedé embarazada, iba por la calle y solo veía mujeres embarazadas. Y pensé, toda mi zona, todo mi barrio, todas las mujeres se han quedado embarazadas a la vez que yo. Cuando yo di a luz y paseaba a mi hijo por el parque, solo veía cochecitos y parques. Ya no había mujeres embarazadas en mi barrio. Todos vosotros habéis descubierto que si algo os interesa o estáis preocupados por algo, de repente todo a vuestro alrededor gira en torno a eso. Esa palabra, todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a un tema, se activa una zona del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente, no os quedéis con el nombre por favor, el cual hace que nosotros podamos fijarnos y prestar atención en aquello que nos preocupa o que nos interesa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Si uno quiere que las cosas pasen, pueden pasar. Y esto es una de las ideas más importantes con las que quiero que os quedéis hoy. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible.